El tema de hoy es a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. La pregunta que nos hacemos, ¿qué significa? ¿Qué significa estar a imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué somos creados a imagen y semejanza? ¿Y cómo esto nos lleva a tener un buen concepto de mí mismo y un buen concepto de los demás, teniendo una buena relación con los que nos rodean? ¿Listo? Muy bien. Esto como parte de la serie Soy Libre, cómo experimentar la verdadera libertad. Primero que nada decirles, hijos de Dios, que como cristianos nosotros en ocasiones caemos en la religiosidad y el legalismo. Creemos que podemos ganar el cielo siguiendo normas y rituales de hombres, o viviendo simplemente en nuestras propias fuerzas. Algunos cristianos caen en el error de pensar como los fariseos. Subestiman a los demás, viéndolos como inferiores, señalando el pecado, pero no reconociendo los propios pecados. Y en esto consiste la vida cristiana. No en mirar el pecado en los demás, no en hacer o llamar la atención del prójimo señalando el pecado, sino consiste en mirar mi pecado, pedir perdón, limpiarnos en Cristo Jesús, pidiéndole a Dios perdón para que nosotros comencemos a caminar una vida justa, una vida agradable delante de Dios, ¿sí? Son personas, podemos caer en el error de ser como cristianos que viven a tiempo completo. Créanme usted que es así, a tiempo completo, mostrando las faltas de los demás, aislándonos de los demás, porque consideramos que no hace parte de nuestra comunidad. Puede ser porque no pertenecen a mi congregación, entonces yo me alejo, o porque no tienen las mismas creencias, mis mismas creencias, entonces yo me aíslo y no me relaciono con los demás. Muchos cristianos viven en una burbuja espiritual, creyendo que no necesitan relacionarse con los demás, porque los demás son pecadores, porque el mundo vive en pecado constante. Así nosotros debemos entender en este día que si estamos haciendo esto, somos esclavos moralistas, estamos en esclavitud moralista. Y estamos aprendiendo que yo soy libre, que yo soy libre en Cristo. No debemos colocar cargas en las personas, ni tampoco barreras en nosotros. Barreras que nos impiden tener una adecuada relación con nuestro Padre Celestial. Entonces, entendiendo esto, ¿cómo debe ser mi relación con las demás personas? Vamos a leer Génesis 1:27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Vamos a buscar en la palabra de Dios y leamos todos juntos lo que aquí dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Listo? Varón y hembra los creó. Los seres humanos somos más que cuerpos, los seres humanos somos más que carne, somos seres inmateriales, más que todo somos inmateriales, con un alma, con una voluntad propia, con un espíritu sensible a Dios. Cuando la palabra nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, esto quiere decir que fuimos hechos para ser seres espirituales. Estamos equipados para conocer a Dios, porque Dios es espíritu y se comunica por medio
del Espíritu. Todos tenemos la capacidad de conocer a Dios. Todos podemos conocer a Dios por medio de Cristo Jesús. Y cuando me refiero a todos, son todos los seres humanos. Un alma es muy valiosa para Dios y debemos valorar a los demás como Dios los valora, con un potencial espiritual. Por eso en Juan 17:15 dice: no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos en el mundo. Somos parte de una sociedad. Trabajamos y servimos a los demás. No debemos comenzar a clasificar personas, sino entender que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No todos somos hijos de Dios, porque algunos no aceptan a Cristo y pues no creen en Dios. Pero aunque muchos no lo sepan, son hechos a imagen y semejanza de Dios. Aunque muchos no lo vivan, tienen la capacidad de relacionarse con Dios, solo que no lo han decidido, pero nosotros sí lo sabemos y por eso valoramos a las personas por lo que son, seres humanos. Vamos a leer Mateo 5, 45 al 48. Mateo 5, busquemos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, del 45 al 48 dice así. Dice: para que seáis, Mateo 5, Mateo 5. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí hago énfasis en este segmento que dice: porque si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Que el Señor nos exhorta, por medio de su palabra, a amar a los demás. A amar a los demás sin importar qué condición o si son o no cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en libertad y es lo que usted y yo debemos experimentar. Somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con los demás hijos de Dios. Esto incluye a las personas que están en el mundo, a las personas que hacen parte de la sociedad, porque alguna vez fuimos del mundo y Dios nos tiene allí para su gloria, nos tiene en el mundo para ver la gloria de Dios, cómo se manifiesta en la salvación de las almas por medio del Señor Jesucristo, confiando que el Padre tiene especial cuidado de nosotros, de cada uno de nosotros, y es lo que debemos pedir, que Dios nos guarde del mal, así como Él lo dice en su palabra, ¿cierto? Os pido que los guardes del mal, dice el Señor Jesucristo. Es importante conocer y vivir bajo el concepto que Dios tiene de nosotros mismos y de los demás. Dios respeta a los seres humanos, por eso les dio voluntad, capacidad de decidir y un área espiritual. Disfrutemos entonces de la compañía de los demás. Amemos a los demás con el amor que Dios nos da. Tratemos a los demás como imagen y semejanza de Dios, valorando sus vidas,
sin prejuicios, sin etiquetas, sin clasismos, sin dividirnos. Vivamos en verdad y libertad en mi relación con las personas que están en mi entorno. ¿Sí? Disfrutemos y gocemos con los demás de la vida que Dios nos ha dado, a pesar de que algunos no sean conscientes, pero nosotros sí somos conscientes de que Dios es nuestro Padre y que nos ha dado una vida para vivir en libertad. Vamos a leer Mateo 22, 36, 40, más adelante. Mateo 22 dice así. Mateo 22, para comprobar que Dios tiene un concepto bueno, cómo se alimenta el autoconcepto de nosotros, cómo debemos vernos a nosotros mismos y ver a los demás, ¿cierto? Mateo 22, del 36 al 40, dice así. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento?, le preguntaron al Señor Jesús. Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí nos da un mandamiento, que amemos a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que Dios nos ha dado, amémoslo. Ese es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Amarás al que está a tu lado, a los demás. Bueno, hay unos que dicen que el prójimo no son todos, pero nosotros debemos entender que Dios nos creó a todos, que somos valiosos para Dios. Por eso la invitación es esa, que disfrutemos de la compañía de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Aunque no compartan nuestras mismas creencias, aunque no pertenezcan a nuestra misma comunidad cristiana, no podemos estar señalando y clasificando a las personas. Siempre dispuestos a hacer la obra de Dios, compartiendo de la paz y el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Porque si no, seríamos egoístas y no estaríamos procediendo con amor. Cuando hablo de amor me refiero no solamente a un concepto romántico, sino también amor es exhortación, ánimo. También es decir al prójimo, al que me acompaña, si está bien o está mal, con mucho amor, ¿cierto? No es simplemente algo romántico, es algo que requiere también llevar a los que están a nuestro alrededor a la responsabilidad y a obrar bien. Porque en Mateo 7, 1, 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. ¿Por qué miras la paja del que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: deja sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, vuelvo y repito, ¿en qué consiste la vida cristiana? En mirarme a mí mismo, primero, ver mis faltas, pedir perdón a Dios, limpiarme de toda maldad con Cristo Jesús, que Él es el que me limpia, y posteriormente llevar esa bendición, la bendición a los demás, de poder compartir con libertad y ser testimonio de vida para los demás. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad el día